Esta noche confesamos que estamos cortos y que necesitamos completamente que tú tomes control de esta palabra. Tú sabes que todos estamos necesitados de recibir tu vida de tal manera que tu vida absorba todas las cosas negativas que se han desarrollado dentro de nosotros. Ven como la luz, alúmbranos, y que esa luz despierte nuestras conciencias para arrepentirnos una y otra vez, hasta que tú tengas la manera de entrar y ganarnos. Solo te decimos que te amamos y que sin ti nada podemos hacer. Queridos santos, esta noche continuamos con el tema de la opinión, y aunque es dentro de la estructura del libro de la conferencia que se dio, entra a otro tema muy parecido, realmente este tema siempre estará presente. Y ha estado presente en cada mensaje que usted escucha y está presente en cada palabra que el Señor Jesús habla con lo que se relaciona con el alma. Así que aunque el tema de la opinión no se menciona, es una carga presente siempre. Y más adelante les voy a explicar un poquito más por qué digo esto. Así que vamos a resumir, quisimos resumir un poco el mensaje pasado, dado que era tanto material, que para centralizar bien esto y asegurarnos que el Señor pueda alumbrar, aunque realmente podemos dar 5 mensajes más, si hubiera el tiempo, porque es demasiado la revelación que hay. Pero decidimos concluir con el tema de la opinión como tal, repasando un poco el mensaje pasado y luego entrar entonces al mensaje de esta noche, pero están todos amarrados, no es que haya dos cosas diferentes. Una transición va a caer en la otra y usted no se da cuenta cuándo fue uno, cuándo fue el otro, porque es un solo hablar, es un solo hablar. Y lo más importante es desarrollar la visión. Si tenemos la visión, Dios tiene la manera de ganarnos. Dios tiene la manera de avanzar en nosotros. Ya vimos la estructura de cómo comenzó todo este asunto de la opinión, el cual es la manifestación interna de un ser que se revela contra lo que está dispuesto por Dios. Es decir, que la rebelión de Satanás fue la primera gran opinión, en donde ese ser consideró que él tenía el derecho, la habilidad y la belleza para también estar sentado en los lugares que Dios está. Esa es la primera opinión de él, esa era su opinión. Y ya vimos el resultado, un resultado desastroso, donde él también convence a otras criaturas y las arrastra con él a una esfera que tiene una característica, y es la ausencia de luz. Es curioso que Lucifer era un ángel de luz y ahora pasó a ser un ángel de tinieblas. Y su reino vino a ser un reino de tinieblas. Y si nosotros tuviéramos los ojos espirituales adecuados para ver el reino de las tinieblas, no habría ningún problema en el mundo, porque nadie quisiera estar ahí. Pero el enemigo sutilmente comenzó su trabajo por activar el alma de
Adán y Eva, especialmente de Eva, por considerarla más débil, y utilizó toda una estrategia hasta que finalmente logró ponerla a pensar. Y logró sembrar en ella la duda de que si Dios le había dicho la verdad o no. Y lo peor del caso es que le creyó a él. Porque cuando se acercó a eso que se le llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, sus sentidos se activaron, su conocimiento floreció, las ideas llegaron y ella se sintió que era ella, que estaba produciendo algo ella. Por eso decía que era deleitoso. No es nada que tenga que ver con comida física, es algo espiritual que la Biblia lo presenta para que nosotros podamos ver el misterio de una manera espiritual también. Y ella le pasa el mismo sentir de que ella recibe a su esposo, y el hermano Lee dice que el problema de Adán no era que no viera o que fue engañado, es que la amaba demasiado. Y decidió no llevarle la contraria, y ahí se fue también con ella. Así es que todo eso cambió la naturaleza interna de estos seres. Y como explicamos, el espíritu, que era el órgano rector, que estaba preparado y listo para mezclarse con la divinidad, y de ahí ese ser iba a ser infundido con la vida divina para que reinara, para que fuera el que iba a manifestar la autoridad de Dios en la tierra, entonces fue completamente descarrilado. Completamente descarrilado. Así comenzó este asunto. Opinión tras opinión. Así que una vez que ellos comen, el desarrollo de este árbol del conocimiento del bien y del mal se aceleró. Y es interesante que no se aceleró en Adán, ni se aceleró en Eva, ni en su hijo Abel. Se aceleró en su hijo Caín. Saben que en Génesis 3:21, Jehová dice, y Jehová Dios hizo a Adán y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y tenemos que tener muchas veces cuidado cuando citamos las cosas, porque hay cosas en la Biblia que no necesariamente se dicen directamente, pero están inferidas. Y de esa inferencia uno puede sacar una revelación. Claro, hay que ser muy cuidadoso con eso. Tiene que armonizar con toda la economía de Dios. Pero esta es una de ellas. Dice la nota, probablemente las pieles de corderos sacrificados, fíjense que como dice, probablemente, en sustitución de los pecaminosos Adán y Eva, con derramamiento de sangre para perdón de pecados. Así que estas pieles era una señal de que Dios había hecho un sacrificio para poder tener contacto y comunión con ellos. Que Dios matara esos corderos era una sombra que comenzó a anunciar la muerte vicaria de Cristo como Cordero de Dios y el derramamiento de su preciosa sangre para efectuar la redención, en base a la cual Dios justifica a los pecadores que en Él creen. Y siempre me gusta traer este otro versículo, porque escasamente se menciona, pero siempre me gusta traerlo porque es muy revelador, donde en Génesis 13:8c dice, del cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo, y no desde antes de la fundación del mundo, como usualmente decimos. ¿Por qué dice desde la fundación del mundo? Otra vez, podemos inferir que Dios activó en él
el sacrificio de Cristo. Y en Dios, que no tiene tiempo ni espacio, Dios consumó, inmoló al Señor en el momento de la caída de Adán. ¿Para qué? Para que entonces los sacrificios tuvieran una base. Para que estos sacrificios tuvieran entonces un peso tal que Dios lo pudiera recibir como un sustituto hasta que la realidad de ese sacrificio llegara. Así que son dos versículos muy interesantes que nos muestran ese proceso. Pero donde queremos concentrarnos es en su hijo Caín. Quería traerles esto porque usted dirá, bueno, ¿y por qué ellos no les pasó eso? Bueno, ellos, cuando Dios los rescata, aunque no es la misma comunión y no es la misma pureza, la misma limpieza que ellos tenían antes de caer, sí establecieron la comunión con Dios, sí comenzaron los sacrificios. Y aunque no lo dice, volvemos a la inferencia, de seguro Adán comenzó a invocar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, cuando mejor se invoca, y como cantaba el cántico, cuando mejor se respira, es cuando estamos completamente frágiles y débiles y sin fuerzas. Así que Adán y Eva tuvieron que haber llorado mucho y haberse arrepentido mucho. Así que sus hijos, después de la muerte de Abel, tuvieron que haber llorado mucho más. Y luego aparece entonces Set, y luego aparece el hijo de Set invocando el nombre del Señor. No solamente él, sino haciendo que otros invocaran el nombre del Señor. ¿De dónde salió eso? No fue que se le ocurrió a Enos. No. Eso vino en este desarrollo de proceso que Dios fue trabajando. Pero regresando a Caín. En Caín vemos una cultura completamente apartada de Dios. Por eso dice en Génesis 4:16a que Caín salió fuera de la presencia de Jehová. Caín salió fuera de la presencia de Jehová. Así que en ese momento Caín se apartó de Dios, se independizó de Dios y comienza, no tengo tiempo para hablarlo, ya esto ustedes lo saben, y comienza él y su descendencia a producir una cultura que incluye diversión, autoexaltación, violencia y aún descendientes que deshonra el propósito del matrimonio cuando uno de sus descendientes, Lamec, tiene por primera vez 2 mujeres. Dios no le puso 2 mujeres a Adán, Dios le puso una mujer. Si Dios hubiese querido que Adán tuviera 2 mujeres o 3 mujeres, Dios le hubiese puesto más, pero Dios le puso una mujer. Así que toda esta base sale y produce la atmósfera del reino de Satanás operando en el hombre. Y es muy curioso, hemos visto esto muchas veces. ¿Saben la historia ya de Caín y Abel? Cómo Caín y Abel presentan ofrendas a Dios. Y Dios acepta la ofrenda de Abel y no acepta la ofrenda de Caín. Y quizás ustedes pregunten, pero si él lo hizo con cariño, le trajo la ofrenda de productos de su tierra, ¿qué de malo tiene que Dios lo trate bien y le diga gracias por esta ofrendita? No, era mucho más serio que eso. ¿Saben por qué? Porque Abel comenzó a criar corderos. Porque su padre se lo dijo, hermanos. No es que él dijo, voy a ponerme a criar corderos. No. Su padre, Adán, sabía que mediante los sacrificios ellos podían mantener su comunicación con Dios. Así que Abel decidió comenzar a criar corderos y presentarles ofrendas a Dios.
Claro, yo le digo que no solamente Abel presentó ofrendas a Dios, Adán también presentó ofrendas a Dios y Eva presentó ofrendas a Dios. Es decir, esas manadas de cordero era para la familia, para que la familia presentase ofrendas a Dios para que se mantuviera la comunión. Pero ¿qué hizo Caín? Caín dijo, no, yo no voy a agarrar de los corderos de mi hermano, yo voy a hacer mi propia ofrenda a Dios. Véalo de esa manera, quizás no lo había pensado así. Yo voy a hacer mi propia ofrenda a Dios, porque porque como Caín no entendía el asunto del sacrificio, pues él decía, ¿qué tiene que ver presentar un animal? Yo presento el fruto de mi labor, que es hasta más saludable que esa carne. No, esto es más saludable. La opinión de Caín. Pero ¿qué estaba detrás de eso? Caín, sin quererlo, estaba procurando crear su propia religión y su propia manera de adorar a Dios y su propia manera de presentar ofrendas a Dios. ¿Ven todo eso? ¿Qué es eso? El producto de la opinión. Todo eso lo produjo ¿quién? Caín. Por eso quise detenerme, porque necesitamos ver de dónde comienza todo esto. Aparte de Satanás, hay toda una producción humana. Y el eje principal es Caín. Ahora la pregunta es, ¿dónde estamos nosotros hoy? ¿Dónde estamos nosotros hoy? Los descendientes de esa atmósfera caída que ha ido creciendo y desarrollándose en el hombre, somos nosotros. Y han pasado miles de años. Así que Caín comenzó a desarrollar su capa de su hombre natural, de su hombre viejo. Comenzó a crear su capa de su naturaleza caída. Y fue creando su personalidad, fue creando sus ideas, fue creando sus conceptos. Pero luego eso se reprodujo en ciudades, en familias, y se desarrolló toda esa atmósfera caída fuera de Dios. Así que quizás usted diga, no, yo no tengo nada que ver con Caín. El Señor me salvó. Ya no tenemos Adán, no tenemos descendencia de Adán. Ciertamente, somos hijos de Dios y hemos sido redimidos por la sangre del Señor. No obstante, aunque nuestra salvación jurídica se ha efectuado, todavía estamos en proceso de que la salvación orgánica, es decir, la salvación que arropa todo nuestro ser interior, se consume. Todavía falta. Y eso que falta es precisamente la secuela o el excedente del vivir de esta humanidad caída que se desarrolló de Caín en adelante. Y vimos que la medicina para curar eso es una sola. Es ser un espíritu con el Señor. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo lograrlo? Yo sé que nos gusta mucho hablar de 1 Corintios 6:17, porque el que se une al Señor es un espíritu con Él, y decimos, gloria al Señor, yo soy un espíritu con Él. Pero el proceso es más largo de lo que aparenta. El Señor entró en nuestro espíritu, pero todavía todo nuestro ser no ha entrado en Dios. El Señor tomó posesión del espíritu del hombre, el cual Él preparó para eso, pero todavía el área del alma y aún el área del cuerpo todavía necesita ser santificado y necesita ser completamente glorificado. Así que todavía estamos en ese proceso. Así que, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios espera
espera de nosotros hoy para que podamos vencer y salir de esta contaminación? Tenemos que tener una visión, y la visión es bien sencilla. Lo hemos escuchado una y otra vez, pero una cosa es entenderla y otra cosa es verla. Y otra cosa es verla. Y para eso tenemos que pedirle misericordia al Señor y decirle: Señor, ten misericordia de mí. No quiero quedarme en la etapa de la comprensión mental. Yo quiero entrar a ver esta visión. ¿Cuál es la visión? Que Dios solamente quiere, acepta que Cristo sea el todo en nosotros. Por eso dice el ministerio en la lectura, no es solamente Cristo y la iglesia, como decimos. No, tiene que ser también Cristo con la iglesia. Y después vamos a profundizar con eso, de qué es la diferencia de Cristo y la iglesia, con Cristo con la iglesia. La iglesia no es el tema principal. La iglesia no es el tema principal aquí, sino que la iglesia está subordinada al punto más importante y central del universo, que es Cristo. Y sé que están estudiando la conferencia Viviendo en y con la Trinidad Divina, y es para mí una de las conferencias más elevadas y profundas. Y este tema armoniza, se mezcla con ese tema. Y sé que están estudiando esta semana Éxodo 33:14, donde Moisés, Jehová le dice: mi presencia irá contigo y yo te daré reposo. Y entonces le dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas subir de aquí. Y eso es muy hermoso, muy hermoso. Yo sé que podemos levantarnos y hablar que qué glorioso, necesitamos que el Señor mantenga su presencia con nosotros, yo no quiero hacer nada sin su presencia. Todo eso es glorioso. Pero necesitamos mirar también el avance de la revelación, del mover, de la visión de la economía de Dios. Tenemos que entender que la percepción del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y aún de los hermanos en el Nuevo Testamento antes de la resurrección y la ascensión eran exactamente iguales. Y siento decir que de miles y miles de cristianos tienen esa percepción todavía. ¿Cuál es esa percepción? Un Dios que tenía su habitación en los cielos y que podía hacerse manifiesto a los hombres. El proceso de que Cristo, a los ojos aún de los apóstoles, ellos pudieran ver a Dios en Él, no fue tan rápido. No fue tan rápido. Realmente ellos vieron cuando Cristo resucita. Ahí es que realmente ellos se dan cuenta que todo lo que el Señor había hablado era cierto. Pero hasta antes de su muerte, ustedes saben que muchos titubearon, se escondieron, se fueron a trabajar, tenían sus dudas. Es decir, que la percepción del Antiguo Testamento, de los creyentes del Nuevo Testamento hasta antes de la resurrección de Cristo, era que Dios era su protector, su guía, que podía intervenir en cualquier situación que ellos pudieran tener, que aún podían estar a su lado como su compañero, como si fuera un guardián que está ahí a su lado. Y recientemente estuve en una reunión donde los hermanos estaban hablando sobre este tema,
Y entraron exactamente así, muy, muy hermosos ellos, dándole gracias a Dios porque saben que Dios estaba con ellos, que debemos saber que aunque no lo vemos, Él está ahí. Y todo eso se oía muy bien, pero la revelación de la economía de Dios avanzó más. En Lucas 24:31, saben, los caminantes de Emaús fueron uno de los primeros que chocaron con el Cristo en resurrección. Y saben toda la historia, pueden encontrarlo ahí en Lucas 24. Y en la parte más contundente es precisamente cuando se sientan a la mesa, que el Señor parte el pan. Y cuando el Señor parte el pan, ellos reconocen que es Cristo. Y en ese momento dice, entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas Él se les desapareció. No fue que se fue que Él entró en la atmósfera espiritual y ellos no estaban capacitados ni para percibirlo, ni para sentirlo, ni para saber que estaba ahí. Pero Él estaba ahí. Pero todavía Él no estaba mezclado en ellos. Pero ese fue el primer proceso de entrenamiento que Dios hizo, no solamente a ellos, sino a los discípulos, no solamente a los 12. Había muchos discípulos aparte de los 12. Y habla la Biblia que estuvo por 40 días. Una pena que nadie escribió todos esos 40 días. Debió ser maravilloso. Sus visitas a los hermanos, sus conversaciones con los hermanos, Él hablándole de lo que es la resurrección. Una maravilla. ¿Qué fue eso? El cambio del Cristo físico al Cristo espíritu. Para que Cristo, no solamente ahora que Él iba a estar en ellos, también iba a estar con ellos. Con ellos. Pero el mensaje 3 precisamente de la conferencia de vivir en y con la Trinidad Divina explica este tema muy bien. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque esta es la base precisamente para poder nosotros entrar en el meollo de este tema. Si no vemos esto, no podemos. Dice en el día 3, no vivimos por medio de Cristo, tomando a Cristo como nuestro instrumento. Más bien, vivimos por causa de Cristo, tomando a Cristo como factor de nuestro vivir. El alimento que comemos no es un instrumento, sino un factor que suministra. No vivimos por medio del alimento, de tal manera que podemos vivir por causa de ese suministro. Así que el alimento nos suministra. Nada que no sea el alimento no nos alimenta. No podemos vivir. Si no comemos el alimento, no puede ser un factor para nuestro vivir. Vivimos a Cristo en su resurrección y vivimos a Cristo como al comerlo. El elemento energizante de Cristo es un suministro, un factor para que vivamos a Cristo. Cristo ha sido ingerido por nosotros y ahora Él está en nosotros, viviendo en nosotros. Como dice Gálatas 2:20, la manera en que Cristo vive en nosotros es que Él es digerido por nosotros. Ahora Él ha llegado a ser el suministro, el factor mismo por el cual vivimos. Vivimos con Cristo como el factor que suministra. La cláusula "ya no vivo yo" significa que nosotros hemos llegado a nuestro fin. Sin embargo, la cláusula que le sigue, la vida que ahora vivo, indica que nosotros seguimos viviendo. Cristo vive dentro de nosotros para ser el factor que nos hace vivir con Él, por medio de Él, a través de Él. Es decir, vivir con Cristo es que Cristo es el medio de nuestro vivir. Así que todos necesitamos ver Cristo con la iglesia. Es decir,
Cristo siendo el factor primordial para la iglesia. Ser un espíritu con el Señor es tener a Cristo como el factor que nos hace vivir. Es por eso que tenemos que traer el tema de respirar, y lo estaremos trayendo otra vez. ¿Por qué? Porque ya sabemos que nuestra medicina es el espíritu. Y ya vimos en Mateo 12:28 que si Cristo por el espíritu echa fuera a los demonios, llega el reino de Dios. ¿Qué es eso? Es el obrar, la operación nuestra mediante el suministro, el rico suministro de Cristo que opera en nosotros para ser uno con nosotros. Y ese es el Cristo que prometió estar con nosotros hasta el final de los días. Pero ese Cristo que está con nosotros no es que Él se acueste en la cama con usted. No es que Él se sienta al lado de su carro con usted. No. Es que Él es el factor que lo hace usted vivir. Su auto trabaja ¿con qué? Con gasolina. Y ahora hay trabajos que trabajan con electricidad. Bueno, yo trabajo con Cristo. Cristo es el factor que me energiza y me da vida. Por eso tengo la promesa de que Él estará conmigo hasta el fin de los días. Ese cambia completamente el concepto del Antiguo Testamento de tener la presencia del Señor únicamente, a tener ahora al Señor como nuestra fuente y suministro de vivir. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo. No. Mas vive Cristo, ¿dónde? En mí. Y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué es eso? Cristo como el factor que suministra. Era Pablo viviendo con Cristo. Muy hermoso. Ese proceso de vivir Cristo y Cristo ser nuestro factor es el proceso que limpia todas las capas que desde Caín hemos estado heredando en nosotros. El asunto es que usted es usted y yo soy yo. Nuestros padres, nuestros cónyuges, saben realmente quiénes somos. Cuando los niños están pequeños, realmente nunca hay problema. Le decimos, bueno, vístanse, prepárense que vamos a salir. Y los niños van corriendo y se visten y se preparan. Entonces ustedes se sientan aquí, ustedes se sientan acá y los niños se sientan aquí, se sientan allá. Si están juntos a veces hacen sus cositas, pero ellos obedecen. No, silencio. Y ellos se quedan silenciosos. Pero cuando llegan a los 12, a los 13, a los 14, se acabó vayan y vístanse que no, ¿para dónde vamos? No, yo no quiero ir para allá. Vente, siéntate aquí. No, yo no voy a sentar ahí, yo tengo cosas que hacer en el cuarto. O eso solamente pasa acá en Texas, en Puerto Rico. Yo sé que pasa en todos los lugares. ¿Qué es eso? Esa es la expresión del yo, que empieza a florecer y empieza a salir y empieza a fluir la personalidad. ¿De dónde? Desde Satanás por Caín, y llega y la heredamos y comienza a funcionar. Por eso es que hay tantas discusiones entre padres e hijos, así como entre esposo y esposa. Es muy triste, muy triste. Hay padres que sufren mucho con sus hijos. Por eso, por la opinión de los dos. Yo impongo y tú impones, tú me obedeces y no te obedezco. Es el horno que el enemigo enciende desde la perspectiva de la opinión. Luego la psicología moderna todavía dice, no, sé tú, tienes que ser tú. No permitas que nadie te diga nada. Sé tú, lo que tú sientas. ¿Eso es qué? Eso es Caín. Ahí es la operación de Caín completa. Así que todos hemos sido crecidos, desarrollados, moldeados con eso que se llama la opinión. Cuando el Señor dice
que el que gane la vida del alma la perderá y el que la pierda la ganará, en Mateo 16:25, nos está hablando de esa persona que está escondida en nosotros, de nuestro viejo hombre, que se ha crecido, que se ha desarrollado, donde en la vieja creación. Quizás nosotros podamos hablarle a otras personas diciéndole que necesitamos perder la vida del alma, refiriéndose más que nada a vivir en el mundo, que si toma, que ya no tome más, que si baila, que ya no baile más, que comience a levantarse temprano el día del Señor, que tienes que negar tu vida del alma. Pero ¿saben? Eso hay que dejarlo, definitivamente. Pero ¿saben qué es lo más difícil? Echar a un lado tu vieja creación, tu vieja personalidad, que es la expresión agrandada de tres cositas: la cultura, la educación y la religión. Y ya vimos cómo Caín intentó establecer la adoración a Dios a su manera. El pueblo de Israel en el monte también hizo un becerro para adorar a Jehová. Eso es la religión, la manera humana del hombre de crear algo para adorar a Dios. Todo eso es la opinión. La cultura, la manera de ver la vida, los chinos, los japoneses, los colombianos, los puertorriqueños, cada cual tiene un sabor, cada cual tiene una manera de ver la vida. Su manera de llamarle a los alimentos. Todo eso produce ¿qué? Un cascarón en nosotros muy fuerte que trae la opinión. Claro está, eso lo suma a las experiencias humanas negativas o positivas. Porque si su padre o su madre fue abusivo con usted, o usted recibió algo negativo en su ser, entonces ese yo, esa expresión suya va a ser expresada de la misma manera. Todo eso, hermano, todo eso está ahí, todo eso está ahí. Y aun cuando venimos al Señor, nos arrepentimos y lloramos, eso está ahí y sale. Por eso podemos tener hermanos muy hermosos, muy gloriosos, pero si usted lo toca un poquito, usted siente el golpe rápidamente. ¿Por qué? Porque eso está ahí. Él no permite ni que lo corrijan, ni que le digan nada, porque rápidamente sale eso que está ahí. Y es hermano. Así que Dios creó nuestra alma originalmente con un solo propósito: para ser la expresión de Dios y la manifestación de Dios al mundo exterior. Y ser también el filtro de Dios del mundo exterior al hombre interior del hombre. Eso era todo el trabajo del alma. Pero cuando el hombre cae, se desarrolla entonces el yo, la persona independiente de Dios, con una personalidad e individualidad que lo caracteriza. Y lo más grande es que esa persona, aparte de Dios, llega un momento que dice: yo necesito a Dios, así que voy a poner a Dios también aquí conmigo para yo seguir viviendo como yo soy, pero ahora tengo a Dios a mi lado. Ese es el gran problema, el gran peligro. Así que cuando el Señor dice: el que pierde el alma, cuando el Señor dice: el que pierda el alma, la ganará, y el que la gane, la perderá. La otra traducción para el alma perdida es dañada, es decir, inutilizada, completamente inútil. ¿Para qué? Para el propósito y el deseo de Dios. Fíjense cómo dice aquí en 1 de Pedro 1:9, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Miren que mucho dice ahí. La fe, como hemos definido aquí antes, es nuestra experiencia con Cristo en nosotros como la realidad, la cual ese Cristo en nosotros como la realidad crece en nosotros a tal punto que entonces tenemos la certeza
certeza de las cosas que se esperan y lo que no se ve. Todas las cosas están claras en nosotros por nuestro amor y por la experiencia de este Cristo, que es una persona viviente dentro de nosotros. Así que la fe, que es el vivir de Cristo en nosotros, tiene un objetivo, es la salvación de vuestras almas. El espíritu no hay problema. Y el cuerpo, si usted no va a poder llevarlo a la glorificación aquí. Así que aquí el asunto, lo que va a determinar a dónde va a ir usted y qué usted va a hacer después que usted fallezca, depende de su alma. Y esa alma es donde está el yo, y esa alma la viste la opinión. Mateo 25:21, cuando el Señor está hablándole a los siervos que hicieron su labor, dijo: bien hecho, esclavo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa palabra gozo de tu Señor es muy significativo. La nota ahí dice: el gozo de tu Señor indica el disfrute del Señor en el reino venidero. Esto se refiere a la satisfacción interior, no a la posición exterior. Participar del gozo del Señor, oiga, constituye la recompensa más grande. Oiga esto, lo que dice aquí, no lo dije yo, lo dice el ministerio. Y es mejor que la gloria y la posición en el reino. ¿Por qué? Porque usted va a sentir el disfrute y el gozo del Señor completo dentro de usted. Usted no quiere nada más. Pero usted sabe que usted necesita para poder percibir eso: un alma limpia, un alma pura y un alma adiestrada para poder servir, adorar y expresar a Dios. Si nuestra alma es ejercitada durante toda nuestra vida para participar, funcionar y vivir fuera de la atmósfera divina, aunque esté haciendo cosas buenas, aunque esté inclusive sirviendo y ayudando, pero en su alma, en su mente, cuando el Señor venga y entremos frente a su tribunal, nos dirá: no, todavía necesitan más proceso. Tu alma no está preparada para entrar a disfrutar del gozo de tu Señor. Así que lo que más va a evaluar el Señor en ese momento es cuánto tiempo hemos estado en Él. Cuánto tiempo Él ha estado con nosotros, en la definición que ya les di. Cuánto tiempo hemos podido ser uno con Él. Para eso, como dice Efesios 4:22, necesitamos despojarnos del viejo hombre. Como dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño. Este proceso de despojarse es lo que el título de este mensaje, que es el pelar el yo. El pelar el yo para que la opinión sea quitada. Ese es el trabajo de este mensaje. Todo esto que estoy trabajando es para llegar al momento de que nuestro yo sea quitado. Eso de pelar, pues lo conocemos muy bien. Yo espero que aquí se pueda entender esa expresión. Es sorprendente que a veces puedo decir una cosa en México, otra cosa en Colombia, otra cosa en Chile, y a veces son diferentes, pero yo creo que esta expresión pelar es bastante conocida, es decir, quitar la cáscara o quitar la parte exterior de algo. Así que hay frutas, por ejemplo, como las naranjas y las piñas, que si usted no le quita la cáscara exterior, usted no se la puede comer. Bueno, en este caso, para que el Señor pueda entrar en nosotros y pueda hacer su habitación en nosotros, para que el Señor pueda avanzar en nosotros, como dice Efesios 4:22, necesitamos que nuestro yo sea completamente pelado y sea completamente crucificado.
Cuando recibimos al Señor, Él entró en nuestro espíritu, pero ahora es crucial que Él tome control de la parte más comprometida y que más problemas le ha dado a Dios. Y es nuestra mente, voluntad, emoción y conciencia. Esas son las partes que Dios necesita capturar, necesita ganar. Si usted puede tener al Señor en su espíritu, nosotros creemos eso ha sido la verdad que más impresiona cuando entramos al recoro del Señor. Pero si el Señor no ha podido entrar a tomar control de su alma, de su corazón, entonces, aunque el Señor está en usted y usted es salvo, usted sigue fuera de Dios. Y la etapa de ser un solo espíritu con el Señor no se puede consumar. Eso es bien serio. ¿Cómo podemos pelar el yo para que la opinión sea quitada? Juan 15:2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita. Y todo aquel que lleva fruto, oiga, lo poda para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. 4 puntos claves ahí. El que lleva fruto lo poda. No voy a tocar el que no lleva lo quita. Quiero trabajar con el que lleva fruto lo coma. ¿Quién es el que lleva fruto? El que es convertido, el que es salvo, el que tiene al Señor en su espíritu. Y produce algún fruto, pero todavía no está a la altura de lo que Dios quiere. ¿Y qué hace el Señor? Entonces comienza el proceso de pelar el yo. ¿Dónde es que Dios nos puede? ¿Dónde es que Dios nos poda? Nos poda en nuestro ser interior, en nuestra alma. Si usted voluntariamente no se entrega al Señor, entonces dice ahí que el Padre es el labrador. El Padre se va a encargar de podarlo a usted poco a poco. Si usted se abre y se entrega y abre su corazón, el Señor va a poder trabajar en usted y va a poder eliminar esas capas que están obstruyendo que el Señor haga su hogar dentro de usted. La segunda, estáis limpios por la palabra. Obviamente, la clave y eje esencial de este proceso es la palabra, porque sin la palabra no hay luz, y si no hay luz no hay revelación, si no hay revelación no hay visión, y si no hay visión nos quedamos igual. La palabra es la clave. Y eso hace el tercer factor, permanecer en mí. Estamos conectados a la vid, estamos siendo el cuerpo de Cristo, conectados a la cabeza, recibiendo el rico suministro. Ese rico suministro limpia, se imparte en nosotros y va haciendo que Cristo sea expresado y magnificado. Y nos recuerda el Señor, separados de mí, nada podéis hacer. Obviamente no se está refiriendo a lo que usted hace todos los días. Eso es lo más que usted hace. Hace muchas cosas que puede hacer sin el Señor. Pero vivir en la dimensión del reino, vivir en la dimensión en donde Cristo sea su todo y su centro, eso usted no lo va a poder hacer. Si usted vive separado, fuera. Así que hay 3 procesos aquí que queremos recordar. Primeramente, cuando hablamos de la opinión, señalamos claramente que el antídoto para curar la opinión es el espíritu. Así que, pero la dosis efectiva para curar esta enfermedad de nuestra opinión también es el espíritu. Pero vamos a ir viendo cómo aplicar ese espíritu. Segundo, el Señor nos dijo en Juan 15 que separados de Él nada podemos hacer. Así que debemos permanecer en Él. Nosotros debemos estar en Él. Y debemos estar con Él. Y nunca separados de Él.
Y tercero, también hemos señalado lo que es la opinión. La opinión es solo nosotros separados de Dios. Cuando nosotros estamos separados de Dios, solo somos opinión, solo somos el yo. Si usted permanece en el Señor y permite que el Señor permanezca en usted, eso es Cristo. Eso no es usted. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora la pregunta es, ¿cuándo vive Cristo en nosotros? ¿Y cuánto vive Cristo en nosotros? Pero por lo menos, ¿cuándo vive Cristo en nosotros? Bueno, lamentablemente no es todo el tiempo. Ni Gálatas nos dice, Pablo no nos dice cuándo ni cuánto tiempo vive Cristo en nosotros. Si eso llega y sale de una vez o no, pues no lo es. Yo recuerdo bien, mucho antes de la pandemia, desde que llegamos de los años 80, 84, que todavía me tocó participar en unos entrenamientos que Brother Lee estaba 2 semanas hablando sin parar. Y nos hospedábamos allá. Así que imagínense 2 semanas en la mañana en la infusión, al mediodía en la infusión, por la tarde en la infusión, por la noche en la infusión. 2 semanas. Cuando llegábamos a nuestras casas, parecíamos ángeles. No, que solamente queríamos estar orando y leyendo la Biblia. Y esa reunión del domingo, si era un grupo grande de hermanos que fue, en las nubes, todos los santos orando, ejercitándose, compartiendo. Pero poquito a poquito, llegaba el momento que todo llegaba, no a la normalidad, no, llegaba a la anormalidad. Y cada cual otra vez se volvía muy cortés, muy cuidadoso de no decir esto, no decir lo otro, y se acabó el fuego. ¿Qué pasó? Bueno, al abrirnos al Señor, sentimos del fluir y el disfrute del Señor, pero dejamos de practicar los elementos que nos mantenían siendo uno con el Señor. Quiere decir que el ser uno con el Señor tiene que estar en armonía con el ejercicio para ser uno con el Señor. No es que usted diga, ya soy uno con el Señor, ya se acabó, sigo haciendo lo que me da la gana. No. Así no es. Así no es. Entonces, ¿cómo podemos permanecer en esa condición en la que somos uno con el Señor? Ya sabemos que el Espíritu es la dosis, es lo que necesitamos para matar la opinión. Y vimos que si no estamos en eso, entonces somos independientes, somos nosotros. Solamente somos la opinión viviente. Por otro lado, si entramos en el disfrute pleno del Señor y mantenemos nuestro ejercicio en el Señor, entonces ya no somos yo, es el Señor el que opera. Así que, ¿qué podemos hacer? Nosotros tenemos el conocimiento y hemos visto bastante en estos mensajes, hemos visto muchísimo en la palabra del ministerio, pero todavía las capas siguen ahí y todavía somos nosotros. Tenemos ese sabor de usted, no de Cristo. El hermano dice que este pequeño texto es la clave. 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Es en el Espíritu, por medio del Espíritu, como único podemos permanecer en Cristo. De esa manera, entonces, no vivimos por nosotros mismos, sino que vivimos a Cristo. Es cuando podemos decir, ya no somos el yo, sino Cristo. Es cuando el yo desaparece, la opinión desaparece. Pero usted dirá, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Diga, hermano Mario, ya, suelte, dígame ya, quiero hacerlo. Bueno,
No le voy a decir que tiene que irse 3 días y 3 noches en ayuno en un monte, porque no se le va a desaparecer las cáscaras de la opinión. Usted se va a seguir igualito o igualita. Ni siquiera toda la revelación, sí le va a dar una visión, pero no le va a quitar las cáscaras. Necesitamos trabajar con el cáncer que está en nosotros. Tengo un ser querido que amo mucho, que tiene cáncer terminal. Y ella me dijo, el cáncer que yo tengo ya no está en ninguna parte del cuerpo como tal. Está circulando por la sangre. Y cuando sale, los médicos tratan de trabajar esa parte que está ahí. Si logran quitarlo, bien, pero va a salir por otro lado hasta que un día, pues, me tendré que ir. Por misericordia del Señor sigue ahí. Pero el ministerio trajo exactamente eso en esta lección. Él dice, la opinión es como un cáncer que está en nuestra sangre. Usted no la puede cortar. Usted no puede meter la mano y sacarla. Hay que buscar la manera de entrar algo en la sangre que trate de matar eso. Hay que buscar la manera de entrar algo dentro de nosotros que absorba eso, le quite las capas y permita que el Señor pueda entrar. El remedio, como hemos dicho, el Espíritu. Pero hay que aplicar la medicina. Hay que aplicar la medicina. Y ahí está la clave, dice el ministerio. 2 cosas. Orar sin cesar, que otra vez nos mantiene siendo uno con el Señor. Y eso es en lo que habla Juan 15, de permanecer en Él. Necesitamos aprender a orar de una manera que nos permita introducirnos al Espíritu, no en nuestra mente. Dios solamente quiere a Cristo. Dios solamente desea que usted viva por Cristo y con Cristo. Así que si usted ha visto esto, hermano, yo sé que usted lo hace. Yo conozco muchos de ustedes que lo hacen. Pero quiero que vean bien cuán sencillo es, cuán dulce es y cuán importante es. Necesitamos decir, Señor, te necesito. Señor, te necesito. Jesús, te necesito. Tiene que salir una aspiración espontánea de nuestro espíritu, que podamos decir, Señor, yo no puedo más. Yo te necesito. Y entonces entramos a clamar al Señor, pero no solamente a invocar. Hay personas que pueden decir Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, y no pasa nada. Usted tiene que tocar su espíritu con una invocación, con un clamor profundo. Y eso es lo que el Señor dice al ministerio, que eso es respirar. Respirar. Claro, hay algunas veces que queremos invocar al Señor audiblemente, fuertemente. A veces estamos en cierta situación que solamente nos sale Señor Jesús, en misericordia. Sí, está bien. Pero este invocar es diferente. Este invocar de respirar es diferente. Es como cuando a veces usted está haciendo algo y está frustrado y espontáneamente hace como que ya no puedo más. Bueno, necesitamos entrar en ese clamor al Señor. Señor, trabaja en mí. No quiero seguir siendo yo, sé tú en mí. ¿Sabe? Por eso leímos que el Señor nos poda. El Señor nos poda. El que da fruto, el Señor nos poda. ¿Sabe por qué? Y lo digo por experiencia propia. Los momentos más profundos de oración
Y no oración de oración, Señor, esto, no. Respirar. Señor, mira esta situación. Ha sido en momentos bien difíciles. Y ahí ya no puedo orar, solamente puedo, ¿qué? Respirar. Pero ese es nuestro gran problema. Cuando estamos en situaciones así, eso es lo que espontáneamente sale. Orar así, respirar así. Cuando tenemos situaciones que nos atacan, nos sofocan, nos deprimen, entramos a respirar. Pero, sin embargo, el apóstol Pablo dijo, orad sin cesar. No dijo, oren profundamente y constantemente cuando estén en problemas. No, él no dijo eso. Él quiere que la intensidad en que entramos para tocar nuestro espíritu en momentos difíciles, lo sigamos haciendo 24 horas al día. Dios desea, anhela el poder entrar a nosotros, porque cuando usted respira de esa manera y usted clama de esa manera, usted se vacía. Usted le entrega a Dios todo lo que usted es, porque ya usted sabe que usted no tiene nada con qué luchar y nada que hacer. Y entonces el Señor puede actuar. Pero el Señor no está contento únicamente que sea cuando usted tiene problemas. El Señor anhela que una vez que usted esté bien, usted continúe orando en esa misma profundidad. Y usted es que no tengo tiempo. Sí, tiene tiempo. Si usted maneja, ore de esa manera. Yo estoy en una fábrica trabajando. Ore de esa manera. Está sentado esperando el transporte público. Ore de esa manera. Profundamente. Olvídese de lo que está afuera. Profundamente. Entre en ese grito profundo. No tiene que decir nada. Es algo adentro. Tocando su espíritu, hermanos. Y el Señor, el Espíritu va a fluir y va a tomar control y dominio de ese caparazón grueso de su yo. Y poco a poco el Señor irá trabajando en nosotros hasta que podamos aprender a vivir Cristo. Por eso hay un llamado tan hermoso aquí en Hebreos 10:9. Así que, hermanos, teniendo firme confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, entrada que Él inauguró para nosotros como camino nuevo y vivo a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. ¿Qué es ese acerquémonos? Toque su espíritu. Toca tu espíritu. Y entra. ¿Cómo? Acerquémonos al lugar santísimo. ¿Dónde está el lugar santísimo? Allá arriba. No, está en usted. La escalera de Jacob está conectada. Cristo es la escalera. Conectó los cielos. Conectó el trono y su trono y todo. Y el lugar santísimo. Usted tiene acceso al lugar santísimo. Acerquémonos al lugar santísimo con corazón sincero, en plena certidumbre de Pero fíjense, corazón sincero, no, su corazón tiene que estar limpio, no opiniones, no conceptos. Usted tiene que creer lo que está haciendo, plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia. Si hay cosas que le perturban, pida perdón. Si usted sabe que ofendió a alguien, busque la manera y pida perdón. Límpiese. Y aquí el apóstol Pablo comienza a aplicar todo el proceso de los sacerdotes en el Antiguo Testamento con la aspersión de la sangre y lavado de los cuerpos con agua pura. Empezó a aplicar directamente lo que hacían los sacerdotes, que asperjaban la sangre y lavaban sus cuerpos con agua pura. Ahora la sangre es la sangre que fue derramada y que está activa. Y al clamarla se activa en nosotros. Y el lavado del agua es el agua de la palabra, que nos lava y nos limpia. Eso es todo el proceso.
¿Y qué pasa? Entramos aquí en Filipenses 1:19 y nos vamos. Porque sé que por vuestra petición. Y esos que están en esa petición no eran santos que estaban diciendo: amantísimo Padre Celestial, esta noche venimos a ti. No. Esos estaban en el trono intercediendo, respirando y aspirando y soltando y recibiendo al Señor, presentando al apóstol en su situación. Ese era un lado, pero el otro era la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Esto resultará en mi salvación. Él no se refería a ser salvo de la cárcel. Él se refería a ser salvo de su hombre interior, de su yo, de su hombre natural. Esa abundante suministración del Espíritu de Jesucristo es la fuente de agua viva que sale a nosotros, nos limpia y arrasa con todas las cosas negativas. Que el Señor nos ayude, santos queridos, que podamos aplicar este proceso de orar sin cesar, que nuestra mente sea detenida para que podamos darle la oportunidad al Señor de Él avanzar. Permite, Señor, que este mensaje pueda ganarnos a todos. Permite, Señor, que esta palabra sea la apertura que tú necesitas para avanzar más en nosotros. No dejes contento a nuestro corazón cuando tenga algo o desee algo que no seas tú. Tú tienes que ser el centro, la circunferencia. Tú tienes que ser todo para nosotros. Cualquier otra cosa ya se torna en una separación entre tú y nosotros. Manténnos fuera del concepto, fuera de la opinión, fuera del yo, y que seas tú expresado en nosotros. Gracias, Señor. Amén.